Abrimos nuestras puertas a alabar al Señor. Abrimos nuestras puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos. Es que venimos a adorar al Señor. Abrimos nuestras puertas a alabar al Señor. Abrimos nuestras puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos. Es que venimos a adorar al Señor. Venimos a adorar al Señor. Venimos a adorar al Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Arca de Gracia. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y les estoy saludando con mucho cariño una noche más para orar juntos y estudiar la palabra de Dios, aprender cosas interesantes que van a motivar nuestra fe y mantenernos cerca del Señor. Hemos estado atravesando una etapa muy rigurosa, muy difícil y triste. Muchas personas han muerto, otros están enfermos, y en todo momento y lugar cabe la palabra de Dios. Es como un bálsamo, es como una medicina, es como algo que restaura, vivifica y llena de esperanza al creyente. Vamos a tener un momento de oración para comenzar este servicio donde estamos investigando y conociendo bellezas del libro del Apocalipsis, y hoy vamos a orar juntos. Así que todo el que tenga una petición de oración, todo el que tenga un sentimiento de pesar, de angustia y quiera presentarlo delante de Dios, vamos a aprovechar este momento para orar. Así que voy a tocar unos acordes para que cada quien tenga una pequeña y breve oración por sí mismo y el problema que está manejando o lo que le está trayendo a Dios en audiencia divina, y después voy a terminar con una oración. Amén. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido y hemos conservado la vida y la salud. Muchos de nosotros estamos orando y clamando a ti por justicia, por misericordia, porque tengas compasión con tanta gente que está sufriendo los embates de esta epidemia, y que tú hagas un milagro en la vida de aquellos que invocan tu nombre y creen de todo corazón que tú puedes salvarles. Estoy orando también por aquellos enfermos regulares que en sus casas están esperando también sanidad y restauración. Oramos por nuestra iglesia, por el Ministerio Arca de Gracia en esta ciudad, que algunas personas que conocemos, que son nuestros amigos, compañeros de trabajo, pueden abrir su corazón para recibir la palabra de Dios antes que sea muy tarde. Estamos creyendo, Señor, que todas estas cosas que están pasando forman parte de los eventos de los últimos días. Y este asunto ha traído preocupación y atención a tu iglesia para aligerar el paso y mantenernos en la senda correcta, siguiendo las pisadas de Cristo. Estamos orando por los jóvenes de nuestra iglesia.
Estamos orando por los 2 jóvenes que se bautizaron el sábado, que tú les llenes de tu Espíritu Santo y ellos puedan también escalar la cúspide hasta llegar al reino de la gracia. Oh Señor, bendice sus familias y que el entorno de ellos sea favorable y puedan pelear la batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Oramos por todos los jóvenes de nuestras iglesias, los jóvenes de las iglesias del mundo y todos aquellos que están enfrentando alguna crisis, que tú les tengas compasión, misericordia y que envíes tus ángeles y tus providencias divinas sobre nosotros. Vamos a abrir la Biblia y vamos a escudriñar pasajes bíblicos que son de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. Hemos creído que la Biblia es una antorcha que hacemos bien en estar atentos para que alumbre en medio de las tinieblas de este siglo. Oramos, Padre, para que tú perdones nuestros pecados y nuestras rebeliones, que son muchas, y nos des la bendición de tener paz en nuestros corazones y confiar en que tú nos contarás como tus hijos. Oramos y pedimos la bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santo Espíritu, lléname de ti. Santo Espíritu, lléname de ti. Santo Espíritu, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, y vamos a ir directamente al versículo 7. El último mensaje no lo hemos podido subir todavía a YouTube, esperamos esta noche hacerlo. Y ese primer mensaje del capítulo 8 abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Hoy vamos a tratar de abarcar a grosso modo desde el versículo 7 hasta el versículo 13 y así terminar el capítulo 8. Vamos a hacer un poquito de preámbulo, teniendo en cuenta que en el capítulo 7 vimos la gran muchedumbre que no se podía contar. En el capítulo 8 comenzaron la apertura de los sellos y estos sellos estaban protegiendo un libro, un documento importante que el Padre tenía en la mano, y el único que fue hallado digno de tomar este rollo de libro y desatar estos sellos fue Jesucristo el Cordero. Ahora, ya vimos los sellos y ahora estamos mirando 7 ángeles que se pusieron de pie delante del Padre para tocar 7 trompetas. Estas trompetas, la trompeta siempre ha sido un instrumento de alerta, de alarma. Se tocaban trompetas en los castillos para la llegada de personajes importantes, para anunciar un decreto importante. La trompeta es un instrumento muy poderoso, muy penetrante, que su sonido puede viajar por varias millas cuando es bien
tocada, y ahora que hay 7 ángeles delante de la Trinidad, delante del trono de Dios, para tocar estas 7 trompetas. O sea, las trompetas se tocan para anunciar eventos que vienen bastante peligrosos, difíciles, que abarcan a mucha gente. En muchos de estos eventos hay muerte, hay matanzas, hay guerras, hay asaltos, hay una serie de situaciones que va a sufrir primeramente aquella Roma que crucificó a Cristo, aquella Roma que asesinó tantos y tantos cristianos, que los echaban a la hoguera, que los echaban a los leones. El Coliseo romano se divertía de ver los miles y miles de cristianos de todas las edades morir. Y hay unas almas que están clamando debajo del altar en un elemento simbólico, clamando al Señor que hasta cuándo no va a vengar la muerte, la sangre derramada por ellos de los que están en la tierra. Pero sí, el Señor no se hace esperar. Por eso aparecen estos 7 ángeles a tocar 7 trompetas. Y vamos a estudiar las primeras 4 trompetas hoy, y más o menos lo que anunciaron estas trompetas, lo que sucedió y lo que va a suceder. Es bueno que sepamos que todos los elementos proféticos tienen generalmente un cumplimiento en aquella época donde se emitieron las profecías, y el segundo cumplimiento o la segunda aplicación la tiene en nuestros días donde estamos viviendo, y los gobiernos de la tierra están teniendo más o menos el mismo comportamiento que aquellos tiempos, y estas cosas se repetirán antes de la venida de Cristo. Así que los creyentes, los que amamos a Dios, debemos estar alertas, estar atendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestros días. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Voy a leer el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bueno, si ustedes han escuchado la lectura de estos versículos, es algo que suena patético, suena preocupante, doloroso. Estamos hablando inevitablemente de guerras, de situaciones devastadoras que sucedieron en aquel tiempo, después del segundo o tercer siglo de la era cristiana. Todos estos toques de trompeta van a suceder en el mismo marco que sucedieron las 7 iglesias. Así que vimos 7 iglesias, y también estamos viendo 7 trompetas, porque son los eventos que sucedieron durante el desarrollo de la historia de la iglesia cristiana a lo largo del cristianismo, de la predicación del evangelio y del avance del cristianismo. Ahora, hubo una gran persecución romana
para los cristianos, los romanos adoraban al emperador y los cristianos no se arrodillaban delante del emperador, los cristianos no se dejaban humillar en esta idolatría a personas o a imágenes. Ustedes vieron desde la época de Daniel y sus 3 compañeros, había una tendencia a adorar personas, y esta gran estatua que hizo el rey Nabucodonosor tenía el principal objetivo era adorarlo a él como un ser inmortal. Y muchos de estos emperadores, muchos de estos reyes se planteaban la inmortalidad ellos mismos, y a la hora de morir trataban de que sus cuerpos fueran embalsamados, que fueran vestidos con ropa lujosa, porque de esta manera se inmortalizaban. Este afán de adorar personas no ha decaído mucho, puesto que el mismo Satanás ha instigado a lo largo de la historia a hombres, reyes, hombres religiosos de todas las épocas, han exigido y han pretendido adoración. Hoy día hay una serie de ministros, de pastores, entre comillas, que están dirigiendo mega congregaciones, mega iglesias, y algunos de ellos se prestan para que los miembros de la iglesia le toquen sus ropas y reciban ciertos poderes. O sea, la idolatría a la persona, la idolatría al hombre y a las estatuas y a las cosas sobrenaturales ha sido una estrategia de Satanás a lo largo de la historia para distraer a las personas de la adoración al único que merece respeto, humillación y alabanza, que es el Cordero que vive por los siglos de los siglos. Alguna gente se ha frustrado, han fracasado, se han entristecido al tratar de encontrar en una iglesia o en un pastor o en un dirigente X algo así como un Dios que le dice el futuro, le predice el futuro, le dice lo que Dios le declaró anoche para él, y la gente es muy dada a creer en lo que ven. Pero nosotros somos llamados a movernos por fe y no por vista. Y la fe es depositada, o la confianza es depositada solamente en Jesucristo. La iglesia, el imperio romano persiguió a la iglesia y asesinó a miles y miles y miles de cristianos. Después se presentó la famosa Inquisición papal, donde fueron asesinados, masacrados más de 90 millones de cristianos. Así que estamos delante de la venganza del Todopoderoso. Las almas que aparecen simbólicamente debajo del altar, clamando a Dios, dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte, nuestro martirio? Pero Dios se manifestó y Roma fue atacada por tribus bárbaras, y estas tribus, sabiendo y reconociendo que el imperio romano se había establecido a base de la fuerza, a base de la crueldad, habían las historias que había dejado Roma escrita con sangre al dominar tantos países, tantas generaciones, con la fuerza, con el martirio, con el abuso, con la crueldad romana. Roma se vistió de sangre cuando los visigodos y los vándalos y diferentes tribus bárbaras atacaron a Roma por todas partes y fueron aniquilando el imperio romano, pero a base de sangre. Aquí estamos hablando, cuando leímos estos versículos, se hace alusión a derramamiento de sangre tal y como en las plagas de Egipto, porque la tierra se vistió de sangre, la gente murió por miles y miles y miles en estas guerras que tenían el único objetivo que el fanatismo y la locura del poder. Y uno de estos guerreros terribles fue el famoso Atila, con los hunos, dirigiendo a los hunos, que duraron no mucho tiempo, pero los hunos fueron eminentemente crueles y cayeron sobre Roma y sobre todos los países que estaban bajo el águila romana y los destruyeron, y el derramamiento de sangre fue terrible. O sea,
aquel gobierno, aquellos ejércitos, aquellos soldados que fueron tan crueles, matando cristianos, asesinando cristianos, a veces las guardias romanas entraban a las aldeas y a los lugares donde habían cristianos y a filo de espada mataban hombres, mujeres, niños, cometían todo tipo de horrores y de crímenes, pero cuando estas trompetas suenan quiere decir que viene destrucción. Y cada uno de estos sonidos de trompeta, y yo estoy sintetizando porque tendríamos que hacer una descripción con nombres, con fechas, con una serie de elementos, pero lo que quiero sintetizar que estos toques de trompeta son elementos de guerras, de destrucción que hubo como consecuencia de los crímenes realizados contra el pueblo de Dios. Dios respondió con fuego, con sangre, con granizo, con guerra. Mucha gente moría, animales morían, se incendiaban bosques, al incendiar ciudades se incendiaban bosques, morían. O sea, cuando dice aquí que se quemó la tercera parte de la hierba verde, de los árboles, sí, muchos árboles se quemaron, mucha vegetación se quemó. La destrucción era algo asombroso y dantesco. Y todo iba en aumento, porque la locura por el poder, inmediatamente que cae el imperio romano, los bárbaros quisieron dominar el mundo y tomar, pero eso no era posible porque la profecía ya había establecido que Roma sería el último imperio. Hasta hoy, miles de veces, digo yo, hombres poderosos como Napoleón, como Hitler y como todo tipo de conquistadores han tratado de hacer un quinto imperio, pero la profecía dice que el quinto imperio lo establecerá, el último imperio lo establecerá Cristo en la tierra. Ahora bien, dice el versículo 13, miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! ¿Por qué este ángel vuela por el medio del cielo? Porque este ángel nos está anunciando que estos mismos desastres, estas mismas guerras, esta misma sangre volverá a reaparecer en algún momento. Actualmente todos vivimos de cierta manera expectantes de las amenazas de conflagración mundial, de guerras y de rumores de guerra que hay en todas partes. Cuando leemos San Mateo 24, estamos visualizando que una de las señales antes de la venida de Cristo será guerras y rumores de guerra. O sea, va a haber guerras. Nosotros hemos vivido aquí en Norteamérica o aquí en América menos la tensión de la guerra que en otros países del Medio Oriente, en Europa, etc. Pero llegará un momento que todos estaremos muy preocupados por las guerras que ya estarán sucediendo y por los rumores de guerra. El mundo está tratando de medir fuerza. Los dirigentes bélicos quieren probar sus misiles, quieren probar sus adelantos bélicos. Nosotros los civiles, los que andamos por las calles trabajando, buscando el pan de la casa, no imaginamos la locura, el desespero que tienen estos hombres después de haber construido sus bombas, sus cohetes, sus arsenales nucleares y sus trampas mortíferas, sus armas bacteriológicas y de genocidio de todo tipo. O sea, cómo esta gente está locamente desesperados, ansiosos por probar su poder y su fuerza. ¿A costa de quién? De los inocentes, de los civiles, de los que no van a poder disparar y de los que van a recibir la muerte. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, tenemos que orar, porque aunque nos toque morir, y siempre digo esto, porque no podemos crear un evangelio a base de fantasías. Mucha gente morirá, muchos nos tocará morir, otros nos tocará morir en bombardeos, en enfermedades, pero la crisis será grande antes de la venida de Cristo. La promesa es que Dios va a librar a su pueblo, que va a preservar a sus hijos, pero Él mismo dice en su palabra, muchos irán a la cárcel y otros morirán, serán muertos. Quiere decir que tenemos que esperar una crisis grande antes de la venida del Señor. Y esta crisis está anunciada por las 7 trompetas del Apocalipsis. Allá en Roma
y los siglos subsiguientes fueron la respuesta de Dios a tanta masacre, a tanto asesinato, a tantas muertes a los cristianos, fue que entre ellos se cocinaron las guerras y se comieron unos a otros y la sangre se derramó por miles. Y yo quiero decirles que las noticias apocalípticas son claras. Va a haber sufrimiento, va a haber epidemias, va a haber pandemias, va a haber hambre, va a haber destrucción, va a haber muerte, pero Dios preservará a su pueblo. Aunque a algunos nos toque morir o nos toque padecer, pero su pueblo será preservado. Y cuando Cristo venga en gloria y majestad, miles y millones de fieles que estarán escondidos en las montañas, huyendo de otra persecución que viene y huyendo de los desastres y de los horrores que estén pasando en las ciudades, y tendrán que ir a las montañas a vivir. Y ya hay muchos hermanos que hoy día están haciendo sus preparativos bastante serios y responsables para irse mudando a las partes más tranquilas, en los campos, en las montañas, en los lugares donde puedan sobrevivir con los recursos naturales que da la misma tierra. Y nosotros tenemos que estar alerta a la palabra de Dios y saber que los días son malos, pero inmediatamente después de estos días malos viene el Señor Jesucristo en gloria y majestad con todo su poder a levantar y arrebatar a su iglesia y llevarla para siempre con Cristo. Siempre quiero añadir algo. Todos aquellos que mueren estarán descansando hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, hará el juicio y cosechará la tierra y recogerá el trigo en su granero, pero la cizaña será quemada afuera. Yo le estoy haciendo un llamado a los hermanos que me escuchen hoy y que estamos en estos tiempos refugiándonos en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a orar más y vamos a buscar más de Dios, porque nuestro adversario, el diablo, sabe que le queda poco tiempo y quiere quitar la fe de la iglesia por medio de trampas, de tentaciones, de desánimo, de dudas y de descontentos o de chismes o de divisiones. Va digregando la iglesia, la va separando, cuando la iglesia debe estar unida en oración. Yo recuerdo con mucha alegría y me da amor este pasaje bíblico cuando Pedro es sacado de la cárcel milagrosamente por un ángel. Un ángel entró y vemos la descripción asombrosa, extraordinaria en el libro Hechos de los Apóstoles, cuando un ángel entró por varias puertas y sin abrir las puertas sacó a Pedro caminando hasta la calle y lo dejó libre. Y cuando Pedro llegó, fue a casa de uno de los hermanos de la ciudad. Toda la iglesia estaba reunida orando. Si tú estás mirando la historia debía comenzar ahí, no comenzar en la cárcel con el ángel. Pero como buena película, ponen lo que viene primero, lo ponen al final. La iglesia está orando, por eso un ángel entró en la prisión, en la cárcel, aunque habían soldados fuertemente armados, atravesó varias postas y sacó a Pedro y lo puso fuera. Cuando Pedro llegó a la casa, que tocó la puerta, una jovencita llamada Rode miró sin abrir la puerta y se asombró porque vio a Pedro por quien estaban orando. Y yo creo que la iglesia de hoy día es una iglesia que debe caracterizarse por la oración. No hay nada más poderoso que la oración. Nosotros no podemos conformarnos con lo que está profetizado que va a pasar y va a suceder. No, tenemos que orar, porque la oración cambia las cosas. Aunque todo esté profetizado, aunque todo esté dicho, nosotros podemos orar. Y si la iglesia se une en oración, cosas grandiosas y extraordinarias vamos a ver producto de nuestra fe. Que Dios te bendiga y que cada noche al estudiar la Biblia y orar tengamos un peldaño más arriba, un escaloncito más alto en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, de manera que nos sintamos fuertes y vigorosos para enfrentar las pruebas que vendrán. Estamos todavía en una etapa de entrenamiento, aunque hay algunas personas muriendo y otros enfermos y hay tanto temor,
pero la mayoría estamos vivos, estamos orando y podemos entrenar para los tiempos más difíciles que vendrán. Ten ánimo, el Señor viene por su iglesia y nadie va a sufrir lo que no va a soportar. Si a alguien le toca sufrir un poquito más, es porque está preparado para soportar. El Señor ha prometido que juntamente con la prueba dará la salida. Así que confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas y ánimo, el Señor viene pronto. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, hemos visto que a lo largo de la historia tu poder se ha manifestado, la profecía se ha cumplido y todo lo que dijiste sucedió y está sucediendo. Que estas profecías tienen una relevancia y una connotación en el pasado y también en el presente. Aumenta nuestra fe, abre nuestros ojos para que podamos entender que tú eres el camino y la verdad y la vida. Y que en estos momentos difíciles nuestra fe se robustezca y podamos confiar en tus promesas. Padre, estoy orando por todas las personas que en diferentes partes del mundo están escuchando este sencillo programa, que hasta ellos llegue tu Espíritu Santo y hagas una obra perfecta en sus corazones, que tú puedas suplir sus necesidades físicas y espirituales, y que todos podamos formar la gran compañía que entrará por las puertas de la santa ciudad. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Lléname de ti.